Platícanos, Dominique, para que te vaya conociendo nuestra audiencia. Platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu formación y desde qué lugar vas a compartir con nosotros ahora tus conocimientos y tu experiencia sobre este tema de la humillación? ¿Cuál ha sido tu formación, Dominique? Bueno, yo empiezo a decir que soy francés y belga porque muchas veces la gente, la primera cosa que se pregunta con mi cara exótica y mi acento raro. Entonces, esa es yo nací en Francia y mi mamá es belga y viví una gran parte de mi vida en Bélgica, hasta que conocí una colombiana. Eso siempre, una mujer se atraviesa por ahí en el destino de uno, al menos que sea el destino de uno de cambiar de continente, lo que ocurrió más o menos hace un poco más de 20 años ya que yo llevo en Colombia. Y una experiencia muy rica y desde muy joven, desde los 18 años yo creo ya me vinculé en el tema de las espiritualidades y enseñé temprano filosofía de Oriente, de Occidente, no dentro de un marco académico convencional, porque no me satisface por completo el pensum universitario como estaba en ese momento, sino más bien espiritualidades con vivencia y con crecimiento personal, porque yo creo que ese es un aspecto que vinimos a hacer aquí, a cumplir en este planeta, es sanar nuestras heridas y crecer como personas y relacionarnos de la forma más adecuada con otros seres humanos, y creo que ese es un tema muy de actualidad hoy en día, saber cómo vamos a seguir humanidades y socializando con los demás físicamente, espiritualmente. Excelente, muchas gracias Dominique. Entonces, muy acorde tu orientación con el tema que estamos tratando en estos programas, que tiene que ver precisamente con las heridas, y lo mencionamos con las heridas del alma, ¿no? Es desde esta visión más un poco espiritual y psicológica, ¿no? Y humana, de reconocer lo que traemos cargando, ¿sí? Lo que traemos en nuestras heridas, ¿no? De la infancia, y cómo estas heridas las podemos resignificar para llevar mejor la vida, ¿no? Pues empezar contigo, Marcos, si te parece. Vamos a tratar ahora el tema de la humillación, ¿no? La humillación en los hombres. Esta herida de la humillación, ¿en qué consiste, Marco? Recuerda tu experiencia, cuándo se forma y qué es eso de la herida de la humillación. Bueno, pues regularmente, en lo personal, es la herida que más me ha costado trabajo entender, de la herida de rechazo y de abandono, de traición y de injusticia. La herida de la humillación se me dificulta entenderla, comprenderla, más no verla. Verla la veo muy rápido, y la veo por la fisonomía. La autora principal, hay varios autores, la autora principal en la que me he estado basando para el análisis de estas heridas, habla que surge entre el primero y el tercer año de vida. Sin embargo, pues no necesariamente, puede surgir más adelante, a través de las comparaciones, a través de la burla, a través de mirar al niño con menos capacidades y entonces subajarlo del potencial que el niño tiene o de la forma de resolver las cosas que el niño tiene en ese momento. La herida de la humillación consiste en eso. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el tema que el ser, en este caso el niño, toma como tema de desarrollo para la vida? Esa es la tesis de este proyecto de entender las heridas y sanarlas. Que hay un tema que hay que trabajar en la vida y que para eso decidimos estar en este plano de conciencia llamado vida humana, ¿sí? Y el que trae este tema ya de por sí, que es el tema de la herida de humillación,
inmediatamente adopta, como los otros adoptan otros temas, adopta para que se vuelva el derrotero a trabajar durante toda la vida. Entonces, el niño, en este caso, porque estamos hablando de varones, es un programa sobre varones, el niño toma la herida y empieza a querer cargar a los demás, resolver la vida de los demás, ayudar a los demás, pero desde este lugar de cargarlos. Por lo tanto, necesita ampliar su espalda, necesita engrosar su cuerpo, ¿sí? Y para mí son los gorditos Michelin, que desde niños, Michelin es una marca de llantas, Dominic. ¿Así? Ah, perfecto, muy bien. Entonces son los gorditos Michelin que son regordetes desde niños, ¿no? Y por lo tanto les cuesta muchísimo trabajo. Yo era así, Marco, así que bueno, tengo pues, mucho que platicarles. Pensé que te estaba refiriendo a mí. Ok. Bueno, pues por ahí va el tema de la herida de la humillación. Ok, desde tu punto de vista, gracias, Marco. Dominic, ¿cómo ves la herida de la humillación? ¿En qué consiste? ¿Cómo se origina? ¿Cómo lo has visto también por ahí en tus pacientes? Sí, pues precisamente fue muy interesante ese ejercicio porque me di cuenta esta semana que tuve 3 o 4 personas precisamente con esa herida, tanto hombres como mujeres. Y fue muy interesante ver que finalmente es mucho más común de lo que uno podría creer, ¿no? Por ejemplo, se relaciona la humillación con la máscara del masoquismo. Pero si uno dice a una persona que es masoquista, pues decir, no, pues ¿cómo? Entonces, porque uno tiene la imagen del castigo que uno se hace, cosas espantosas que uno ve en la pornografía, por ejemplo. Entonces, no, yo no soy masoquista, pero hay muchas formas de manifestar esa humillación a través del comportamiento de la vida cotidiana. Pero si volvemos al origen de la humillación, tenemos una fase, para tomar un ejemplo concreto, finalmente que nos toca a todos, ¿sí? Cuando el niño tiene 2, 3, 4 años, que está en lo que llama Freud la fase anal, hay un momento que el niño está muy orgulloso de mostrar sus heces, ¿no? El popo que ha hecho, dice, mira, eso es mi popó, porque para el niño es una creación de él, ese es algo novedoso, está orgulloso de lo que ha hecho. Entonces no tiene conciencia de lo que es bien o mal, o que es agradable, desagradable. Entonces hasta el niño puede jugar con sus desechos. Y entonces la reacción es muy importante de los padres, porque hay padres que entienden que hace parte de su desarrollo y lo felicitan porque el niño empieza a controlarse a sí mismo, pero otros padres que lo regañan, que lo reprochan, pero ¿cómo haces eso? Es sucio, Y entonces es el primer elemento que va a definir a algunas personas que pueden sufrir de la primera humillación porque se sienten avergonzados de haber jugado con eso y los padres lo pueden volver a reprochar y se sienten realmente mal y se sienten menos que nada. Y entonces no entienden por qué, porque finalmente viven una especie de injusticia y eso puede ser un primer elemento de relación con la humillación que finalmente todos hemos vivido en algún momento. Pero bueno, la emoción va a depender de lo que sucede después. Ok, gracias Dominic. Para relacionar un poco esto que acabas de decir, Dominic, con lo que tú mencionaste, Marco, esto precisamente del masoquismo y relacionarlo con el andar cargando, el andar, esta forma regordeta que tú dices, Marco, de cómo se desarrolla el cuerpo del niño o de la niña que tiene esta herida. Vamos a hablar de los niños en masculino. Es como estar cargando, ¿no? Es como querer, a ver si estoy entendiendo bien, el masoquismo en este caso podría aplicarse en el yo me pongo al servicio de los demás, ¿sí? Para ser mirado, para ser valorado, y entonces en ese sentido yo mismo me desvaloro.
¿Va por ahí más o menos, Marco? Fíjate que lo veo más desde una perspectiva totalmente inconsciente del niño, de empezar a cargar a los demás. Lo relaciono con los 3 cochinitos. El más pequeño de los 3, un cochinito lindo y cortés, siempre soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Ándale, mira qué bien, interesante. Por ahí lo relaciono. Entonces, tiene que tener una estructura física para poder con ello. Sin embargo, donde más veo la herida de la humillación como retroflexión, ¿sí? En vez de que la energía salga, vaya hacia adentro, ¿sí? Aparte de la corporalidad que van adquiriendo los hombres con esta herida, lo relaciono mucho con los payasos, ¿sí? Los payasos se ridiculizan, perdón, a sí mismos, disculpen, desde la vestimenta, los zapatotes, los pantalozotes, el sacote, ¿sí? Con ropa parchada de amarillos, verdes, rojos, etcétera, etcétera, y entonces se expone, ¿sí? Ante un público para decirles, aquí estoy y ríanse de mí, ¿sí? Entonces, con una peluca, etcétera, etcétera. Eso como primer movimiento. Como segundo movimiento, como una forma de venganza, obviamente estoy diciendo una barbaridad, lo sé, ¿sí? Pero como una forma de venganza, cuando el otro empieza a reírse, baja sus defensas. Y entonces eso me da permiso, ¿sí? De empezar a ridiculizarnos, ¿sí? Ridiculizar, no por la parte agresiva de ridiculizar al otro, no, sino vamos a entrar en este juego de la humillación mutua, y entonces el que tiene la herida de la humillación, que tiene la máscara del masoquista, se siente muy cómodo en la carrilla, se siente muy cómodo en el bullying, se siente muy cómodo en el ser agresivo a los demás, pero esto sí no es otra cosa más que una respuesta a esta herida profunda. No sé si... Sí, gracias Marco. Para quienes nos están escuchando, y yo mismo tenerlo más claro, esa herida profunda, Dominique, me gustó cómo lo manejaste a través de esta ridiculización que podemos llegar a hacer los papás de los primeros logros del niño, ¿no? En la primera infancia también pudiera estar relacionado esta herida de la humillación con haber sido maltratado, el abuso físico, abuso sexual, ridiculizarlo, ¿cómo lo ves, Dominique, esto? Me parece que por ahí hay mucha historia, ¿no? En muchos de los hombres, ¿no? Que vivimos con papás golpeadores, etcétera. ¿Cómo verías esto para después seguirle, ¿no? Con el tema de lo del masoquismo. Sí, el tema propio de esa herida, de la humillación, está relacionado con estar avergonzado. Entonces, uno se puede ser avergonzado de su propio cuerpo, ¿sí? O de ver el cuerpo de los demás. Nosotros tenemos muchos tabús en nuestra cultura judía cristiana sobre la relación que tenemos con la sexualidad. Pues yo hablé, no soy muy de Freud, pero bueno, ese es el primero que ha hablado también de eso. Entonces después habla de la fase de la genitalidad, ¿no? Es decir, cuando el joven preadolescente o adolescente empieza a descubrir su sexo, pues ahí hay también un punto importante donde la reacción del entorno va a ser fundamental sobre su propia aceptación de su cuerpo y de sí mismo, y saber lo que está bien, lo que está mal, si se va a sentir culpable, si va a desarrollarse de una forma plena o si va a sentir vergüenza con su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, el adolescente, pues, que se puede masturbar o que puede ensuciar a su cama, etcétera, pues, dependiendo del contexto, pues, lo va a incorporar o lo va a rechazar, ¿sí? En función del juicio, ¿no? Del juicio de sus padres, por ejemplo. Para la mujer es lo mismo, ¿no? Las primeras
menstruaciones, pues es un descubrimiento, no hay formación, no hay información muchas veces y eso puede ser traumático. Cuando el niño, por ejemplo, podría descubrir a sus padres desnudos, pues claro, en ese momento los padres pueden reaccionar de dos formas. Dicen, bueno, eso es mi cuerpo, no pasa nada, y bueno, y seguimos. O regañar al niño diciendo, eso es prohibido. Entonces, es grave. Entonces, ahí se fija como una emoción muy fuerte que no se puede ni tocar a sí mismo, ni ver a alguien desnudo, y se puede sentir una humillación que vuelve, como dice pues muy bien Marco, después vuelve a repetirse, haciéndose daño a sí mismo para no pensar que no es sano hacer algo así y se reprocharse a sí mismo, ¿no? Okay. Gracias, Dominique. Me llama la atención esto que dices, Marco, y lo relaciono con lo que acabas de decir, Dominique, de utilizar la ropa aguada, ¿no? El no permitir mostrar mi cuerpo, ¿no? Es algo muy característico de los adolescentes, pero efectivamente para ir comprendiendo que si además de adolescente tienes la herida de la humillación, bueno, pues con mayor razón traes la playera guanga, los pants, ¿no? Aguados, porque lo que menos quieres es que se vea tu cuerpo, ¿no? Como una especie de avergonzarte de ti mismo, ¿no? Que obviamente después, en la adolescencia se puede superar, y ya cuando uno empieza a andar de novio o de novia, pues cambia, ¿no? Pero esta parte me llama la atención bien de cómo se avergüenza uno de su propio cuerpo, ¿no? Y si hay burla respecto a eso, o hemos sido humillados corporalmente, ¿no? O violentados sexualmente, pues obviamente ahí se origina esta culpa. Claro. ¿Querías decir algo, Marco? No, ahí se origina esta humillación. Ok. Ahora sí, el tema del masoquismo, ¿cómo es esto en la relación de pareja, Marco? ¿Cómo es la vida en pareja de un hombre que sufre la herida de la humillación? Bueno, hablando de masoquismo, entendemos que hay placer en el sufrimiento, lo cual suena una barbaridad porque decimos, ¿cómo nos va a gustar sufrir? ¿Sí? Sin embargo, estamos hablando de un placer inconsciente. ¿Sí? Hay gente que le gusta, hablemos de un agresivo, ¿sí? Su cuerpo, ¿sí? La segregación de neurohormonas, ¿sí? De neuropéptidos, ¿sí? o la recaptación, ¿sí? De estas neurohormonas. El día de hoy no ha embonado, no ha habido la segregación o la captación. Entonces, en un semáforo que está en rojo, ¿sí? Y se pone en verde, aunque sea el quinto o sexto carro, inmediatamente empieza a agredir a través del claxon. Bueno, porque su cuerpo le está pidiendo encabronarse en ese momento, ¿sí? Porque no ha tenido la dosis de encabronamiento, de enojo, de molestia. ¿Ok? En la herida del masoquismo, de la gente que le gusta sufrir, el día de hoy nadie le ha dado carrilla. Nadie le ha dicho nada. Segregue esas neurohormonas, esos neuropéptidos, ¿sí? Esa sensación de dolió, ¿sí? Pero entonces, yo he visto en los masoquistas, aunque no tengan el cuerpo, ¿sí? De la estructura del masoquista como tal, cómo llegan, ¿sí? A los lugares con la ropa manchada. Comieron algo y se ensuciaron, como si ocuparan babero, ¿sí? Esto quiere decir que el día de hoy no han recibido ninguna carrilla, ninguna agresión. Entonces, toman el café, ¿sí? o agarran la dona, o agarran lo que lleven a la boca y se ensucian. Por fuera es vergüenza, pero por dentro es yes. ¿Sí? Esto es un deseo inconsciente al dolor y al sufrimiento, no es consciente, ¿sí? Porque si lo decimos así, pues dicen, no, espérate, a nadie le gusta sufrir, y es verdad,
pero hay un deseo inconsciente de la flagelación, del daño. Entonces, en la relación de pareja, ¿sí?, el que tiene la herida de humillación va a estar haciendo cosas. Hay ciertas frases, hay ciertos rituales en la relación de pareja que la otra persona, la pareja, pues en este caso, va a estar infringiendo dolor. La persona ni pone límites, ni se va, ¿sí? Y mejor entran en una guerra por debajo de la mesa, ¿sí?, de mutua carrilla, de estar constantemente criticando al otro, como entre burla y chiste y cotorreo, ¿sí? Pero empieza una agresión pasiva, ¿sí?, en la relación de pareja, no por encima de la mesa, por debajo. Cualquier comentario que haga la otra persona, el que tiene la herida de humillación y que ha sublimado a un nivel de sociabilidad, ¿sí?, y más o menos sana, se lleva bien, en verdad se lleva bien, pero es carrilludo, ¿sí?, a más no poder, y trae Lázaro, no sé cómo se pueda traducir a los términos de Colombia, y trae Lázaro a su pareja a carrilla, está siendo agresivo. Esa es una de las características que he visto, ¿sí?, en las relaciones de pareja. Gracias, Marco. Dominic, tú trabajas mucho con parejas. ¿Cómo has visto el que, y esto lo digo un poco pues por conocimiento de causa, ¿no? A veces utilizamos a nuestra pareja también para lastimarnos a nosotros mismos. ¿Cómo ves esta dinámica en la pareja de un hombre que sufre la herida de la humillación? Sí, pues voy a tomar un ejemplo de estos días donde recibí una pareja y bueno, hace como ya estoy en proceso con ellos desde hace varias semanas y bueno, la señora es muy dada a crecer porque está muy tocada por el tema que su esposo pues no anda, no hace cosas, está en el papel de la víctima. Y realmente sí, tiene una máscara la máscara que estamos de masoquista, como estamos diciendo. Él tiene un sobrepeso, bueno, vamos a decir que se llama Ciro, tiene 110, 120 kilos. Y ella me contó que estuvo con su esposo en una reunión con una amiga y el señor se puso a hacer bromas re pesadas, que ella está avergonzada de lo que estaba diciendo. Ella me contó una apuesta y la verdad yo no entendí nada porque yo estaba como aterrado de lo que podía pasar entre una pareja y una amiga de la pareja, diciendo cosas groseras, salido de tono del ambiente y terminó a captar una cosa que con el juego la amiga de la esposa finalmente le dio a su esposo el celular para que escondiera en sus calzoncillos, en sus calzones. Bueno, es decir, uno dice, la pobre señora estaba un poquito desubicada y dice que es una forma recurrente de él de actuar de esa forma. Y ahí, en ese ejemplo de Ciro, en sus actitudes provocativas, él también hacía masaje a la espalda de su amiga. Sí, este es un seductor, pero realmente no tiene el perfil de un Don Juan, pero quiere como presentarse de esa forma, ¿sí? Y realmente está, como en Colombia se dice, pues no sé, de pronto en México también se pone la pata, donde va a estar en situaciones donde los demás le va a juzgar para rebajarlo sin poderlo, pero él va a sentir de una cierta forma avergonzado y ponerse en situaciones donde se va a sentir rebajado hacia los demás y se va a sentir realmente mal, ¿sí? Efectivamente, él me dijo en un texto, porque pues yo manejo también flores de Bach, y me dice, yo soy un mal parido, yo soy una mierda y yo quiero suicidarme, ¿sí? Pero frente a los demás, pues trata, y por eso su cuerpo trata de tomar un espacio para
existir, pero al fin y al cabo se hace mucho daño. Por ejemplo, la esposa me decía, sí, es que, porque le pregunté, bueno, porque yo estoy precisamente en el proceso, porque hay que saber que esa personalidad normalmente no reconoce que es así y se va a defender, pues es la defensa del ego, que no decir, no, yo no soy así. Entonces hay que ver cómo uno entra en esa persona, pues con mucho amor, con suavidad, para que se pueda abrir. Y le decía, bueno, es que una forma puede ser estresar o choquear a la persona. Entonces, ¿qué pasa cuando Ciro se estresa? Entonces ella me dice, no, pues empieza a comer. ¿Y qué come? Pues azúcar, claro, bebida azucarada, gaseificas, porque pues le da mucha seguridad. Y realmente un día le ofrecí agua. No, yo no tomo agua, pero ¿cómo no tomes agua? No, pues puras cosas que le hace daño, claro, pues uno sabe que para la salud es lo peor que puede ser, las grasas, todo eso, pues eso es dañino. Entonces, ese es un síntoma evidente de ese masoquismo pues, que no se reconoce hasta que ojalá pues, lo pueda avanzar y descubrirlo.